Ahí está. Ok, ya tiene material 70-75. ¿Qué sigue? ¿Darle nuevo estudio? No, nuevo estudio es lo primero. Eso ya estamos en Fi- un estudio. es fijar la pieza. Fijar la pieza y eso lo hacemos acá con el asesor de suscripciones, ¿va? Vamos a fijar la pieza. ¿Cómo la queremos fijar? Le vamos a agregar sujeción. ¿Cómo la fijamos? Pues la opción de geometría fija sería Ajá. fijar y ¿En después dónde se le le aplicaría aplicamos? parte, la parte de la pieza que no se va a mover, que en este caso pues sería la base, ¿no? Ok, entonces vamos a girar esto y hacemos fija la base. Perfecto. Ahí está fija la base. ¿Qué más? ¿Qué más? Sería lo de asesor de cargas externas. Correcto, le aplicamos las cargas. Le damos aquí a agregar carga. Y aquí tenemos dos básicas de fuerza y de torsión. ¿Cómo queremos que sea nuestra carga? ¿De fuerza o de torsión? ¿Había seleccionado anteriormente la de torsión, profe? No, seleccioné la de fuerza. La de Ok. fuerza porque lo estaba simulando como si estuviera a una tracción, como si el cable de la polea la estuviera jalando, ¿no? Va. Pues entonces esa. Ajá, sí. Ok, vamos a aplicarle una fuerza. De todos modos, ahorita hacemos el ensayo para que vean el resultado con una torsión. Ahí lo tenemos. Después me dice cuánto, en qué dirección. ¿En qué dirección se la aplicaremos en la dirección de la tracción? Así. Ahorita está hacia allá. Vamos a invertirla. Ya está hacia nosotros. ¿Va? Y vamos a darle un valor, no sé, de 40 kilonewtons. ¿Ok? Voy a ponerle 60. 60 kilonewtons. ¿Ok? Y aquí simplemente nos dice que si por elemento, es decir, si va a tener 60.000 newtons aquí y 60.000 newtons acá, en este caso vamos a decirle que sea total, que le aplique 60 en total, entonces aquí cargaría 30, aquí cargaría 30, ¿no? ¿Va? Sí, profe. Ok. Y vamos a aceptar la carga. Ya tenemos las cargas. ¿Qué sigue? Malla. El mallado, correcto. ¿Eso dónde está? En la parte izquierda, ¿no, profe? En la parte izquierda. ¿Podemos generarla desde aquí? Sí. Aquí en asesor de mallas o crear malla. O dentro de ejecutar estudio está crear malla, ¿va? Vamos a crear la malla. Ok. Acá pues me dice, me pregunta qué tan gruesa o qué tan fina la necesito. Vamos a dejarla ahí donde está. Y vamos a restablecer. Ahí la selecciona en automático. Así está bien. Generamos el mallado. Ahí tiene la malla. Ok. Ahí tiene la malla. No se ve mal. Más o menos uniforme. Aquí es donde está lo más abierto. Pero en general la malla no se ve muy abierta en ningún punto ni demasiado cerrada. Lo más cerrado está aquí, pero todo lo demás pues, está distribuido bastante uniformemente. ¿Ok? ¿Qué sigue? Ya se ejecuta el estudio, ¿no? Perfecto. Entonces ejecutamos el estudio. Ahí lo terminó. Vamos a ver qué nos dice el análisis de tensiones. Le damos clic derecho acá en tensiones y le damos en mostrar.
Y aquí tenemos el análisis de tensiones. El valor más alto de las tensiones que tenemos en nuestra pieza con 60.000 newtons de carga repartida entre esos dos puntos es de 3.19 por 10 a la 8, que serían prox 319 megapascales. Acá acuérdense que, bueno, me parece que hasta aquí nos quedamos, ¿no? Hasta este punto fue donde llegamos y ya no les seguí mostrando más de configuraciones de la gráfica, etcétera. ¿Correcto? Agregamos el factor de seguridad. Agregamos el factor de seguridad. De una vez vamos a ponerlo. Le damos clic derecho en resultados y definimos el trazado del factor de seguridad. Para todos los sólidos eso es correcto, que no tenga el límite, que me muestre el factor de seguridad más grande que haya. Y luego vamos a ir al siguiente, multiplicación por 1, perfecto. Distribución está perfecto, esto está correcto. Ahí tenemos el análisis del factor de seguridad. Mi factor de seguridad más pequeño es de 1.58. Normalmente en factor de seguridad, recuerden, vamos a tomar el valor más pequeño, que sería el en donde mi pieza pues podría llegar a sufrir deformaciones permanentes o una rotura si yo llego a exceder ese valor que me da ese factor de seguridad, ¿no? ¿Qué me dice el factor de seguridad también? Recuerden que en este caso es de 1.58, que si yo le estoy poniendo una carga de 60.000 newtons, necesitaría que fuera 1.583 veces más grande para llegar al límite elástico de la pieza. ¿Va? El factor de seguridad mayor está en 9.69 por 10 a la 3, 9.698. Y seguramente nuestro factor de seguridad más grande está en estos puntos. Allí es donde tenemos prácticamente esfuerzos nulos, ¿no? ¿Ok? Vale, ahí tenemos el trazado del factor de seguridad. ¿Quieren ver que lo que les digo es correcto? ¿Cuánto nos da 60.000 por 1.6? ¿Cuánto le ponemos aquí? 60.000 por 1.6. 96.000, profe. Ok, vamos a cerrarlo en 100.000 newtons. 100.000 newtons. Acuérdense, cada vez que modifiquen algo, digo, no sé si llegué hasta acá con ustedes, pero ya, entonces voy a empezar a hablar de cosas nuevas. Para modificar cualquier elemento, clic derecho, editar definición. En cualquier elemento, editar definición. Pero cada vez que ustedes realicen una modificación, llámese de material, de sujeciones, de cargas, de lo que ustedes realicen, no va a actualizar los resultados. Siempre hay que reejecutar el estudio. ¿Va? ¿Cómo saben que no son resultados válidos? Porque aparece el triángulo aquí. Entonces vamos a reejecutar el estudio. Ahí lo tienen. Vámonos al de factor de seguridad, y el factor de seguridad seguramente ya sea fraccionario. Vean cómo mi factor de seguridad más chico ahora es 9.5 por 10 a la menos 1, es decir, 0.9. ¿Ok? Cuando los factores de seguridad se vuelven fraccionarios, significa que ya estoy excediendo el límite. Siempre el factor de seguridad debe ser mayor de 1. Si me voy al análisis de tensiones, lo voy a mostrar. Ya en el análisis de tensiones me aparece la flecha y que me dice que de este punto de color hacia arriba ya tengo excedido mi esfuerzo último, mi límite elástico, mi punto de fluencia. En toda esta sección, la pieza es segura. ¿Qué tan segura? Obviamente va siendo menos segura conforme me acerco a la flecha. Pero aquí arriba ya estoy arriba del límite elástico y por lo tanto voy a tener una deformación permanente en estas zonas, que sería la zona roja, naranja intenso, ¿no? Prácticamente es esta zona de aquí. Yo ya excedí el límite elástico, ¿ok? Entonces vean, cuando exceden el límite elástico les muestra la flecha. Mientras no lo excedan, la flecha no se mostraba, porque mi pieza va siendo bastante segura. Ahora, ¿por qué la flecha quedó bastante arriba, casi en el tope?
Pues porque multiplicamos por 1.6 y teníamos un factor de seguridad de 1.59. Entonces estamos casi en el límite de haber rebasado el factor de seguridad. ¿Ok? ¿Qué más tenemos acá? Acuérdense que puedo ver el resultado de la pieza deformada o sin deformar. El detalle aquí nada más es que tengo una escala. Me dice aquí que la escala de deformación es de 36.53, es decir, esta deformación está multiplicada por 36.53. La deformación real, vamos a ir aquí a desplazamientos. Vamos a ver este otro, no sé por qué no me muestra. Ahí está. La deformación real, la más grande, es de 4.763 por 10 a la menos 1, es decir, de 0.4 milímetros, que ya es una deformación inmensa. Pero pues es lógico porque estamos excediendo los límites de la pieza. Vamos a devolver este valor a un valor más pequeño, donde lo teníamos, no sé, en 60.000 newtons. Y rehacemos el estudio. Ahí lo tienen. Y vamos a ver, en el factor de seguridad ya debe regresar al 1.58 que teníamos. Y nuestra pieza ya es segura. Lo menos segura que es 1.58. El análisis de tensiones, ya estamos por debajo, la flecha ya no se muestra, que me dice que ninguna sección de la pieza va a exceder el límite elástico. Esa es la característica del análisis de von Mises. El desplazamiento, si lo observamos, mi desplazamiento mayor es de 2.85 por 10 a la menos 1. ¿Ok? Aquí acuérdense que no se trata nada más de cuidar que mi pieza resista, sino de cuidar qué tanto se va a pandear, aunque esté debajo del límite elástico y esa deformación se vaya a devolver, se vaya a regresar al quitar la carga, pues la pieza, vean, se está deformando 2 décimas de milímetro, lo cual es un mundo, ¿no? Entonces, aquí, si yo quisiera que tuviera una deformación menor, o disminuyo la carga, o le cambio el material, o modifico la geometría. ¿Va? Ok. ¿Qué más hay acá? Deformaciones unitarias. Aquí está la gráfica. Las mayores deformaciones unitarias son en estas zonas. Acuérdense que las deformaciones unitarias son la relación de la longitud que varió entre la longitud inicial y están dadas en milímetros sobre milímetro o en unidades de longitud por longitud, pues. Y por lo tanto son adimensionales, ¿no? Lo que me dice es que la mayor variación por unidad de longitud se da en esta zona. La mayor deformación por unidad de longitud. La mayor deformación total se da acá, ¿no? Pero por unidad de longitud, donde más se alarga es aquí. Es donde más sufre la pieza en estiramiento. ¿Ok? Vale. Ahora, vean, la escala de deformación creció a 60.883. ¿Qué significa? Que esta deformación, voy a volver a la desplazamiento, que era de 2 décimas de milímetro, aquí está multiplicada por 60, perdón, no son 60.000, son 60. Está multiplicada por 60, por eso vemos toda esa deformación. Entonces, 2 décimas por 60, pues ya me da todo eso. ¿Por qué lo hace así? Pues para que sea visible cómo se está deformando la pieza. Sí interesa saber cuánto, pero 2 décimas no lo veríamos. También lo que nos interesa es saber cómo. Vean cómo la pieza se está doblando también hacia adentro, ¿no? Para eso nos sirve ver la escala, para que de manera visual podamos ver no solamente cuánto se desplaza la pieza, sino de qué manera se realizan esas deformaciones. Ok, ¿cómo cambiaríamos esa escala? Podemos cambiar cualquier resultado, cualquier definición, desde editar definición en cualquiera de los resultados. Por ejemplo, editar definición para los desplazamientos. Me abre aquí, me dice que estoy midiendo desplazamientos resultantes, es decir, desplazamientos, la resultante del desplazamiento de los 3 ejes. Puedo medir fuerzas de reacción resultantes, puedo medir desplazamiento solo en uno de los ejes. ¿En qué unidades? En milímetros, ¿no? La podemos medir, por ejemplo, en centímetros, en metros, en Armstrongs, en nanómetros, en micrómetros o micrones. ¿Ok?
Normalmente las deformaciones esperaríamos tenerlas en micrones. Recuerden que son microdeformaciones. Una deformación ya en el orden de las centésimas de milímetro es una deformación muy grande. Pero bueno, aquí está el resultado si quiero verlo deformado o no, que esto es lo mismo que activo acá. La escala, aquí está. Si yo modifico la escala, si lo ponemos en escala real, es que la escala es 1 a 1, ¿no? Si yo lo acepto así, vean, ahí está el resultado deformada y sin la deformación. Entonces, si ven cómo casi ni se nota, son 2 décimas de milímetro. Por eso le aplica una escala, para que sea visible. En este caso, ni siquiera se nota que la pieza tiende a cerrarse como lo veíamos. ¿Ok? Pues por eso es importante utilizar la escala. Normalmente la escala que selecciona el programa es adecuada. Nos permite ver de manera bastante clara cómo va a ser esa deformación. Quisiéramos poner una, pues le ponemos acá en definido. ¿Qué más tengo aquí? Configuraciones, opciones de bordes continuo, opciones de contorno, el contorno del modelo. Todo esto se queda como está. Y aquí en el gráfico, si yo quiero ver dónde está, en este caso, la menor deformación, le pongo aquí mostrar una notación mínima y me va a decir dónde tengo la menor deformación. En ese punto, aquí, es donde se deforma lo menos. ¿Por qué creen ustedes que ahí es donde está la menor deformación, que es 1 por 10 a la menos 30? Abajo. ¿Será porque ese es el punto que está más fijo, el que está más sujeto? Es correcto, porque es el punto donde está la sujeción. ¿Y qué decíamos que era la sujeción? Que le estábamos diciendo al programa que eso no se debía mover, ¿va? Entonces, como esa es la parte que no se mueve, es donde vamos a tener la deformación menor. Y la deformación máxima, en caso de que yo quiera verla, la deformación máxima se da en este punto. ¿Ok? En este punto. Y se nota, es visible que allí es donde se da la máxima deformación total. ¿Va? ¿Qué más tengo ahí en opciones? Tengo, si quiero, bueno, mostrar los detalles del trazado, es este recuadro y mostrar la leyenda es el gráfico. Si yo lo desaparezco, pues no voy a ver el gráfico. Si yo quiero ponerle un valor máximo, lo colocamos. Si no, nos va a tomar automáticamente el máximo. Mínimo, lo colocamos, o si no, nos va a tomar automáticamente el mínimo. La posición, esta es la posición en pantalla. No tiene nada que ver con otra cosa. Y igual, la distancia que queremos desde la izquierda y desde arriba. Aquí, ¿qué tan gruesa queremos la gráfica? Si le ponemos grueso, pues se va a ver más grueso el gráfico de colores. Aquí en científico es cómo queremos que se muestren aquí los valores. Si lo ponemos flotante, nos lo va a mostrar con los decimales. ¿Cuántos decimales? 3. Ya la última opción son las opciones de color. Aquí el predeterminado pues es la escala en arco iris, desde el azul hasta el rojo. Tiene otra opción que se llama arco iris, donde empieza en el violeta. Esa es toda la diferencia, ¿no? Que tiene más colores. En escala de grises, si lo quisiéramos ver en grises, desde el negro hasta el blanco. Definido por el usuario, aquí tendríamos que definir los colores, cuántos colores vamos a ponerle, ¿no? Ok. ¿Cuántos pasos? ¿Cuántos colores queremos ponerle? Obviamente tiene un límite, ¿no? Ya llega un punto en que no vamos a tener más colores para poder meter. Aquí incluso podemos seleccionarlos. Empezamos en el violeta. Bueno, podemos hacerlo. Y por último, optimizado para el daltonismo. Bueno, me parece que únicamente evita los tonos verde y naranja. No sé cómo está ahí. Nunca lo he utilizado como tal. ¿Vale? Eso es lo que vamos a tener acá en las opciones de los gráficos. Y cada uno de los resultados tiene ese mismo tipo de opciones. Ahí mostré la de tensiones. Si le damos en editar definición, tenemos exactamente lo mismo. ¿Qué tipo de trazado queremos o qué tipo de resultado?
en qué unidades. Por ejemplo, acá, si se les hace complicado verlo en newtons por metro cuadrado, lo podemos poner en megapascales, que son newtons por milímetro cuadrado. Ya tienen todos los resultados en megapascales. 3.19 por 10 a la 2 son 319. Lo quieren ver en megapascales en flotante, se pone, se va acá a opciones de gráfico, ya lo saben. Quieren ver dónde está el mínimo, dónde está el máximo. Aquí está, le ponemos en flotante. Ya lo estamos viendo en megapascales con decimales, ¿no? 318.976, ya sin el exponencial, o sin el por 10, pues. ¿Ok? Lo mismo. Entonces, vean, todas estas opciones se repiten en los resultados. ¿Ok? La única diferencia aquí, pues, es que en el otro nos daba las opciones de formaciones. En este caso nos da las opciones de tensiones. De factor de seguridad, lo mismo si lo editamos, pues vamos a poder cambiar el gráfico. Aquí está más en opciones de gráfico. Acá está. Y lo mismo, pues podemos ver dónde está el mínimo, dónde está el máximo. Ahorita tengo activada la otra, por eso no se ve. ¿Ok? Ok, muchachos. Antes de avanzar más, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta? ¿Va quedando claro cómo, para qué funciona el análisis de estático? Por el momento sí, profe. Todo va Profe, claro. Ok. ¿Qué otras opciones hay? Si le damos clic derecho aquí, se puede ver la malla, si lo quisieran. En la gráfica me refiero, clic derecho. Editar definición nos lleva a lo mismo, opciones y configuración nos lleva a lo mismo que vimos acá. Animar, pues bueno, nada más se ve la animación, que la animación normalmente la vamos a utilizar en la de desplazamiento, ¿no? Vamos a animar el desplazamiento, ¿no? Y me parece que es la velocidad y por acá creo que era el número de fotogramas que querían que tuviera. Aquí divide todo el desplazamiento en 5 cuadros. Si le ponen más, pues se ven más cuadros. ¿Ok? Y si quieren guardar la animación. Vale. Se puede cortar la pieza. Ahí le realizamos el corte. ¿Ok? ¿Y para qué nos sirve? Pues para ver esfuerzos internos, ¿no? Cuando nos interesa ver algún esfuerzo interior, pues le realizamos un corte a la pieza. Ok. Ahí, por ejemplo, estarían viendo la pieza con el corte. Sería un poco más útil si mostramos la malla. Y bueno, ahí están viéndolo. Inge, Sí, ¿en dónde fue en donde cortó la pieza? le damos clic derecho al gráfico y dice cortar. ¿Va? Ah, ok, gracias. Mm, ok. Está. Se desactiva el recorte y volvemos a la pieza original, ¿no? Clic derecho en la misma de cortar, nada más acá le marcan en activar o desactivar el recorte. Y ya con eso regresan al estado original de la pieza. Tiene otra opción que se llama isosuperficies. ¿A qué se refiere? Que nos va a mostrar las superficies hasta el valor que nosotros le digamos. En este caso estamos en el de deformaciones, pero vámonos al de tensiones, por ejemplo. Este es el de tensiones. Vamos a darle en isosuperficies y supongamos que aquí nos dice, nos está mostrando solo las superficies desde el 0 hasta 159.514. ¿Va? Me parece que he hecho que es al revés, es desde el máximo. Si yo lo invierto, ahora sí, sería desde el 0
Vean cómo excluye todo lo superior. Me está mostrando ahorita nada más lo que está entre 0 y 159.514. Vamos a ver, por ejemplo, si quisiéramos ver, por ejemplo, todo lo que excede el límite elástico, obviamente nos basamos en donde esté la flecha, lo invertimos y nos vamos hacia acá arriba, ¿no? Ya podríamos ver, por ejemplo, qué zonas son las que excederían el límite elástico. En este caso no estamos excediéndolo, pero es el ejemplo que quiero darles. ¿Por qué? Porque muchas veces, como vieron, por ejemplo, los puntos rojos están en estas zonas. Entonces, en piezas muy grandes o complejas puede ser complicado ver los puntos críticos. Para eso nos sirve la superficie ISO, para que, pues, si nosotros vamos variándolo, nos vamos dando cuenta hacia dónde van tendiendo los mayores esfuerzos y ya decimos, ok, los puntos críticos están en estos esquemas. ¿Va? Podemos crear un ISO 2 para ver otro valor más y acotar entre qué valores queremos ver nuestros esfuerzos, por ejemplo, en este caso. Pero puede aplicar para desplazamientos, para factores de seguridad. Exactamente lo mismo. ¿Ok? Aquí, visión de malla no es tan útil. Nos permite sí cortar la malla, pero nunca lo he utilizado yo. Lo que sí puede ser útil es identificar resultados. Supongamos que quiero saber exactamente qué esfuerzo está en ese nodo. Entonces le doy ahí en la ubicación, toco, y ahí me está diciendo que ese nodo, que es el 12.109, en estas coordenadas, tiene un valor de 313.781 megapascales. ¿Va? Y ya con eso yo puedo decir, bueno, ese es el esfuerzo máximo que está soportando esa zona. Si acá no llega a ser muy claro, porque a veces el color pues, se llega a perder, ¿no? Sí se ve que está en rojo, pero bueno, ¿en qué sección de esto que está en rojo? Puedo obtener el valor exacto. Y así yo podría sacar todos los que quisiera, en los puntos que quisiera, hacer una captura de pantalla de esto si ustedes quieren, o guardar, más que como sensor, como tabla, ¿no? Se puede guardar aquí como un archivo CSV, que es un archivo de datos de Excel. ¿Ok? Puedo guardar los resultados de esa tabla. Puedo capturar la imagen de lo que está en pantalla. Digo, si ustedes la necesitan para un reporte, le dan acá en capturar imagen o puedo graficarla, ¿no? Le doy en plot, ahí me muestra el número de nodo y los megapascales al que está sometido. Ahora, si ustedes ven, tiene un número de nodo. Entonces yo puedo irme aquí y ponerle el número de nodo. Por ejemplo, quiero que me diga en el nodo 1 cuánto tiene. Y ese es el nodo 1. Ese para el programa es el nodo 1. Si me quiero ir al nodo 8000, obviamente hay que ver cuántos nodos tiene o cuántos nodos le generó a la pieza. Pero si me quiero ir al nodo, por ejemplo, 8000, lo agrego. Y acá me dice, este es el nodo 8000. Ese es el valor que tiene. ¿Ok? De acuerdo. Para eso nos sirve identificar los resultados. Listar selección es exactamente lo mismo, solo que nos va a generar una lista. ¿En qué entidades? Bueno, por ejemplo, quiero todas las de esta cara. Y me va a listar todos los esfuerzos a los que está sometida esa cara. Toda esta cara. Y ahora sí aquí, bueno, podría visualizarlos. ¿Ok? Podría igual tabularlos, podría graficarlos o tomar una imagen, una captura. ¿Va? Que no los quiero en esa característica. Por ejemplo, vamos a suponer, yo quiero saber a qué esfuerzo está sometido esta cara interior. Ahí lo actualizo y ahí tengo todos los nodos para empezar. Y pues ahora sí puedo verlos, ¿no? Están acá por dentro. Está tomándolos ahí en la orilla. ¿Ok? Son todos. Ahí lo ven, está en el interior y bueno. Podemos visualizar ahora sí en puntos específicos qué valores tienen para el resultado que estamos observando. Eso aplica para todos. ¿Ok?
Resultado de deformación, pues esto activa y desactiva el resultado de formada, como acá. Y podemos comparar el resultado de dos estudios, pero obviamente necesitamos de entrada en el estudio actual, acá nos da que podemos comparar entre diferentes, y si obtuviéramos más de un análisis, pues podemos comparar varios análisis. ¿Alguna pregunta hasta acá, muchachos? ¿Alguna duda? ¿Queda claro cómo funciona el análisis estático? ¿Qué utilidad tiene? Pues por el momento todo claro, profe. Sí, sí, bueno, Sí, se va profe. entendiendo. Profe, Ok, hay una opción aquí que, bueno, yo nunca he usado, pero puede llegarles a ser útil, que es, aquí está, crear sólido a partir de deformada. Que lo que hace es generarme un sólido de SolidWorks a partir de puras superficies, obviamente. No como tal, no genera un sólido, genera una superficie como si fuera un IGES o un STEP, pero en la condición de deformación. No es muy útil porque pues, en realidad ustedes ya no van a trabajar con esa pieza deformada, no van a intentar hacer diseño sobre esa pieza. Pero bueno, si en alguna ocasión lo llegan a necesitar, pues sepan que pueden guardar el sólido en la condición deformada. Hecho, muchachos, vamos a hacer un ejercicio más, pero ahora lo que yo quiero es que simulemos, bueno, no es cierto, antes de que entremos a eso, quiero mostrarles cómo funciona con un ensamblaje y con una torsión. Voy a abrir un ensamblaje. El mismo ensamblaje. Está. Aquí tengo el ensamblaje. Activo igual el complemento, ya está activado. Si yo me voy a crear un nuevo estudio de análisis estático con un ensamblaje, voy a aplicar, bueno, ya tienen todas las piezas material. La sujeción vamos a pensar igual que esté aquí abajo. Vean cómo todo va siendo más o menos lo mismo. ¿Cuál es el detalle? Que entre todas las piezas, ¿ok? Hay contactos entre componentes, ¿ok? En automático, cuando tenemos un ensamblaje, al abrir un análisis estático, va a generar los contactos rígidos dependiendo de las relaciones de posición que hayamos usado. Aquí está. Y vean, lo que me genera es un contacto global. Cuando creamos un contacto global, le estamos diciendo que todo el ensamblaje tiene uniones rígidas, es decir, que ninguna pieza debe poder penetrar a otra, que en el momento que dos piezas entren en contacto, ahí se deben producir fuerzas y reacciones. A eso se refiere un contacto global. Pero nosotros podemos modificar los contactos. ¿Por qué? Porque puede haber movimientos relativos. Entonces, si nos vamos al asesor de conexiones, más que en asesor de conexiones, contacto entre componentes. Aquí. Podemos generar un contacto, una unión rígida, es decir, que en el momento que entran en contacto van a generar esfuerzos y reacciones. Bueno, una unión sin penetración muy similar. Y cuando se permite la penetración, ¿no? Ok,
Si le damos en contacto global, en automático seleccionaría todo. Y ya saben, nos crea todos los contactos, nos los vuelve a abrir. ¿Va? Ok. Aquí si queremos definir caras que no se tocan, ¿cuánto de separación ya consideraría caras que no se están tocando? Perfecto. Hay otro tipo de contactos. O sea, no solamente que la pieza entre en contacto, sino podemos simular que hay un contacto tipo resortes, porque obviamente los resortes, no es que sea obvio, los resortes no se modelan por lo regular. Entonces, si hay una separación entre dos piezas, podemos decirles que están en contacto mediante un resorte imaginario, ¿no? A través de un pasador, a través de un perno o tornillos, a través de soldaduras. Si creamos una soldadura en puntos o una soldadura en una arista, aquí podemos indicar diferentes tipos de contactos entre los elementos. Ojo, entonces, sí se pueden agregar más sujeciones, pero por lo regular la pieza va a estar sujeta al bastidor en uno o dos puntos máximo y todo lo demás son conexiones o contactos entre las piezas. En este caso, en el que todos los contactos son rígidos, en el que no se permite ningún tipo de movimiento relativo entre ellos, por decirlo así, entonces, pues podemos manejar el contacto global. ¿Va? ¿Qué seguiría de esto? Exactamente lo mismo que con nuestra otra pieza. Lo que seguiría sería agregar cargas. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a pensar que vamos a establecer una torsión aquí. Vamos a generar la torsión ahí. No me la está generando como quisiera. Vamos a generar la repartida aquí y aquí. Esa sería la torsión. ¿En qué dirección o eje cilíndrico? De hecho ya lo está detectando, pero si queremos ponerlo pues, en esa dirección. ¿Cuánto queremos que valga la torsión en newtons metro? No sé, vamos a ponerle 800 newtons metro por poner un valor por elemento, ok. Y ahí estaríamos agregando una torsión. ¿Va? ¿Qué sigue? Ya tenemos la sujeción, ya tenemos la torsión. Vamos a crear la malla. Listo. Y vamos a ejecutar el estudio. Ahí estaría el estudio. Está, me parece que sí dejó todo en azul. ¿Por qué? Porque aquí se permite el movimiento. ¿Ok? Como aquí permitimos el movimiento, pues esto va a girar sin ningún problema. Vamos a modificar el contacto. Vamos a crear una unión rígida entre esta pieza y esta pieza, por ejemplo. Deberíamos seleccionar la cara interior, pero déjenme ver si funciona con esto. Ahí está. Y vamos
a volver a hacer el análisis. Vamos a ver. Debería todavía estar todo en azul. Vamos a crear otra rígida entre esta y esta. Y vamos a ver. Ahora sí, ya me da un resultado. Porque estoy aplicando una torsión y le estoy diciendo que esta pieza está rígida con esta y esta pieza está rígida con esta. ¿En qué condición esto podría pasar? Normalmente lo que debería pasar es lo que vimos en el resultado anterior, que todo esté en azul. ¿Por qué? Porque la polea va a estar ahí rotando, no tendría por qué generar ninguna reacción ni ningún esfuerzo. Pero ¿en qué momento podría pasar que viéramos algo así? ¿En qué momento podríamos llegar a ver algo como eso? En el que ya tengo esfuerzos, mis mayores esfuerzos están en esta zona. ¿Va? ¿Por qué solo en este lado? Pues porque donde está lo rígido es aquí. Si hubiera sido el otro lado, bueno, lo vería el otro lado. Si hubiera sido en los dos, pues iba a ver los esfuerzos repartidos entre esas dos secciones. Pero, ¿en qué situación llegaríamos a ver algo como eso? ¿Alguna idea? ¿Alguna pregunta? ¿Esto llegará a poder ocurrir si nuestra base está mal colocada o tiene una posición inclinada? No. Específicamente, ¿cómo llegarían a ver que aparecen ese tipo de esfuerzos? Que aparece una condición de ese tipo. Porque lo ideal es lo que teníamos, el primer resultado que tuvimos, en el que no había conexión rígida y pues la polea podría girar libremente ahí, no iba a generar esfuerzos, porque cualquier momento de torsión la iba a hacer girar simplemente. ¿En qué situación llegaríamos a ver que algo así ocurre? Como lo que Podría estamos viendo decirse, ahorita en pantalla. podría decirse Ajá. que es cuando está como o mal posicionada la polea, es decir, está rodando solamente hacia un lado, está desequilibrada, pues. No. ¿Qué tendría que pasar, muchachos, para que aparecieran esfuerzos en una polea que está girando? Un roce, un rozamiento. Perfecto. Más que un rozamiento, Mm, un estancamiento, bueno, que amarre entre el calor. exactamente. Esto lo van a ver si se llegara a amarrar la pieza. ¿Ok? Y esto nos podría dar una condición de decir, bueno, supongamos que en esta polea yo cargo, no sé, la carga que le pusimos. Eso me genera un momento de torsión. ¿Qué va a pasar si la polea se amarra? ¿Por qué? Porque supongamos que esta polea es una base que está colgada en el techo. Y yo le voy a colgar un peso y yo calculé que ese peso me produce una torsión de 800 newton metros. Entonces voy a decir, bueno, si yo le estoy dando con un motor a esa polea para subir una carga, porque si es a mano, pues ¿qué le va a pasar si se amarra? Simplemente ya no me va a dejar jalar. Pero si le estoy dando con un motor que me va a generar esa torsión, ¿qué va a pasar en el momento que se amarre? ¿Qué creen que tenemos que evitar? Principalmente que siga funcionando ese torque, ¿no? Bueno, que siga haciendo ese movimiento. No,
Lo que tenemos que evitar a toda costa, ¿qué es? Está la polea colgada en el techo. Y ustedes esa polea la están usando para subir un peso. La polea se amarra. ¿Qué es lo que tenemos que evitar? ¿Sigue funcionando? ¿De qué? Como que siga funcionando. No. La polea ya se amarró. ¿Seguir ¿qué es lo que aplicando más torsión Mm, o más fuerza para evitar que siga rodando y no llegue a ¿A qué? fracturarse? Exactamente. Eso es lo que tenemos que evitar. Entonces, ¿para qué nos serviría un análisis de este tipo? Para decir, bueno, si mi carga es de 800 newtons y la polea se llega a amarrar, vean, yo no estoy llegando al límite de tensión, ¿no? Entonces, no tendría por qué romperse. Lo que tengo que evitar a toda costa es que la polea se rompa, porque ¿qué va a pasar si se rompe? Pues que se va a caer el peso y que le puede caer a alguien encima, ¿no? ¿Va? Entonces ya empiezan a darle utilidades a todas estas situaciones. Si estoy analizando torsión, cuando tenga giros no voy a tener esfuerzos, pero en los momentos de amarre es donde voy a tener esfuerzos y tengo que asegurarme que si eso pasa, la pieza resista, ¿va? Obviamente la pieza ya va a ser inservible, pero al menos me va a permitir asegurar la carga, librar el peligro y ahora sí ya quitarla y tirarla a la basura y cambiarla por otra, cambiar el diseño o qué sé yo, ¿no? Pero lo que hay que evitar es que la pieza llegue a romperse. Profe, una pregunta. ¿Y también hay como una tipo simulación de temperatura? Es decir, como por ejemplo ahorita que dice que se puede amarrar la polea en la base, no sé, que algún metal que hayamos puesto mal y que se dilate y que por eso se provoque como un amarre. O sea, ¿se puede hacer una simulación dentro de SolidWorks? Sí, pero ahí sí te voy a quedar mal porque no voy a entrar tanto a ese detalle. No es la estática. Aquí en Nuevo Estudio hay uno que se llama estudio térmico. Si abres un estudio térmico, acá está, igual se le aplican cargas, pero la diferencia es que son cargas térmicas. Se le aplica una temperatura a la pieza. No son cargas de fuerzas como en las otras, ¿no? Se le aplica material, Ok. se le aplican cargas térmicas, igual se le aplican conexiones y bueno, se hace el mallado y se ejecuta el resultado y te va a decir ya si empiezas a tener esfuerzos entre las piezas, si empiezas a tener cuál sería el diámetro entre las piezas o qué tanto se abrirían las dimensiones, etcétera, ¿va? Pero esto sí ya sería, les digo, para entrar con cada estudio, pues sí nos llevaríamos varias semanas aquí, ¿no? Pero no es mi intención, ya si ustedes quieren jugar un poquito más, estoy seguro que van a encontrar en internet y también jugar con el programa cómo funciona cada estudio, pero lo que quiero es que conozcan que les permite hacer el programa esto y que lo más simple que puedo mostrarles y que todos creo que conocemos es un análisis estático, ¿va? Pero sí tiene la herramienta. Ok, gracias, profe. Ujú. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? ¿Alguna duda? Ya vieron cómo funciona si tenemos un ensamblaje y ya incluso le aplicamos una fuerza de torsión. ¿Ok? Por lo regular no van a simular ensamblajes. Va a ser muy raro o van a ser de muy pocas piezas porque ya simular un mallado, un elemento finito con un ensamblaje de más de 5 o 6 piezas lo va a ser bastante pesado, ¿no? Además, hay que generar las conexiones entre las piezas, se va haciendo bastante complicado. Muchas veces lo que van a hacer es simular una pieza individual o un conjunto muy pequeño de piezas. Solamente llegarían a simular ensamblajes cuando se trata de estructuras. Más que ensamblajes como tal, simularlo, van a simular en ensamblajes cuando trabajen con alguna estructura. Ahí sí, porque necesito revisar que la estructura soporte su propio peso, una que soporte el peso o la carga adicional que le vamos a poner, ver el pandeo de las vigas y las columnas, etcétera, ¿no? Cuando trabajen con estructuras, ahí sí es muy probable que simulen el ensamblaje. Fuera de eso, en diseño mecánico de dispositivos, automotriz, etcétera, no van a trabajar gran cosa con realizar simulaciones en ensamblajes completos. ¿Ok? ¿Dudas, muchachos? ¿Preguntas?
No, profe. No, profe. Perfecto. Vamos a hacer un último ejercicio. Decíamos, quiero que trabajemos con una viga para que vean cómo se le aplicaría una carga a una viga. Y vamos a hacer es más, vamos a tomar la misma pieza como si fuera una viga. La misma pieza 1. El detalle de los análisis estáticos es que les genera un archivo de cada análisis de bloc de notas, donde guarda la información, etc. Pero bueno, vamos a generar aquí el mismo estudio estático. Y quiero que simulemos que esta es una viga que está empotrada, una viga en voladizo. Está empotrada solo en uno de sus lados, ¿no? ¿Cómo lo haríamos? El material le dejamos el que tiene, A36. ¿Cómo simulamos que esto fuera una viga? Pues en asesor de sujeciones, ahora en lugar de sujetar la base sería uno de los extremos, ¿no? Ok, perfecto. Le decimos que está fija en este punto. ¿Qué más? Sería aplicar una fuerza hasta el otro extremo. Ok, en asesor de conexiones, en asesor de cargas externas, vamos a agregar una carga. Aquí el detalle es que si yo la pongo aquí, me la va a poner en toda la cara. ¿Ok? Siempre que ustedes pongan una fuerza en una cara, ya sea plana o circular, la va a distribuir en esa cara. ¿Qué otra opción tengo? Cargarla en una línea. Ahí si yo la pongo en una línea y le digo que está en dirección vertical, ahí tengo las fuerzas aplicadas en la línea. ¿Cuál es el detalle? Pues que las va a distribuir en toda la línea. ¿Va? Si queremos poner una carga puntual, vamos a necesitar un punto. Si ustedes ven, me voy a la línea y el automático me selecciona esa línea. Aquí me parece que sí podemos seleccionar el punto medio. No, no lo agarra. No toma el punto medio de esto, ¿no? Entonces yo necesito crear un punto ahí. ¿Cómo podemos crear un punto ahí? Pues podemos ayudarnos de las geometrías de referencia. Hay diferentes maneras de crear un punto. Una es con el cruce de un plano y un eje que se intersecten, que es decir, que el eje no esté en el plano. Otra forma es con el cruce de dos líneas. Bueno, diferentes formas. Y yo ya tengo planos. Entonces, por ejemplo, vamos a crear un punto en el que sea entre el plano de alzado, que está en medio, y esta arista. A ver si la toma. Ahí está. Y entre el plano de alzado y esa arista está ese punto. Entonces, ese punto que se llama punto 1, ahí le puedo aplicar la fuerza. Si yo me voy otra vez a Simulation y agarro una carga de fuerza, la puedo aplicar en el punto 1. Ahí está la carga en el punto 1, hay que decirle en qué dirección, vertical, la invertimos para que vaya hacia abajo y vamos a aplicarle, no sé, 40 kilonewtons, ¿no? Ahí está en el punto 1. Entonces ahí está una carga puntual en el extremo. Si yo hubiera querido poner otro punto, tengo que colocar un punto donde quiera colocar esa carga. ¿Va? Pero entonces puedo apoyarme de las geometrías. Siempre que seleccionen un plano o una cara, va a distribuirla en todo el plano. Si seleccionan una línea, va a distribuirla en esa línea. Si seleccionan un punto, pues ya van a tener ahora sí una carga puntual. ¿Ok? Ahí tendría esa carga. ¿Qué más? ¿Qué más? Pues ya sería ahora sí ejecutar estudio, ¿no, profe? Ah, el mallado. Podría ser ejecutar estudio, bueno, el mallado, pero
únicamente como recomendación en vigas, sobre todo en vigas, aunque deberíamos hacerlo en cualquier elemento, la viga pesa por sí misma. Pues hay que simular el peso de la viga. ¿Cómo haríamos para simular el peso de la viga? Ahorita tenemos una carga, no sé, de aquí tiene colgado algo, tiene algo encima, qué sé yo, pero tiene una fuerza externa. Sin embargo, hay que considerar que la viga por sí misma pesa. ¿Cómo hacemos eso? Pues ahí sería distribuir su peso en la cara de abajo. Más o menos, pero no. ¿Qué hacemos? ¿A dónde me voy? ¿Dónde lo buscarían ustedes? Asesor de carga, ¿no? Cargas externas, ¿no? Ok, en asesor de cargas externas. En donde dice gravedad. Exactamente. Cuando quieran simular el peso de los elementos en gravedad, únicamente hay que decirle cuál es el plano del piso. El plano del piso es planta, que significa que la gravedad va a actuar hacia abajo de ese plano. O hacia arriba, ¿no? Porque puede ser que esté invertida mi gravedad. Bueno, más que invertida mi gravedad, que mi pieza esté volteada y yo la diseñé mal. ¿Cuánto vale la gravedad? 981, pero si quisieran cambiarle el valor para simular, no sé, una carga en la luna o qué sé yo, se puede hacer. Aplicar la gravedad en la Tierra siempre les va a devolver a 981. Ok, si estuviera en otro plano, por ejemplo, si yo selecciono alzado, la diferencia nada más es que la carga la va a aplicar normal a alzado. En este caso, pues sí, va hacia abajo, ¿no? Acá, pues en avanzado, me permite, creo que esta es una aceleración, si no recuerdo mal. Está simulando no solo la gravedad, sino que la pieza fuera como acelerada, por decirlo así, o estuviera en un sistema acelerado. Entonces sí, está en la Tierra, sí, voy a simular el peso de la viga, pero además, pues podría darles aquí aceleraciones en ciertas direcciones o en otras componentes. Ok, este caso no me interesa, solo la gravedad, ahí está. Y con eso ya estoy simulando el peso de la viga que está aplicada a la gravedad ahí en el centro, ¿no? O bueno, ya simula el peso de la viga. Ok, ahora sí, si yo ejecuto el estudio, tiene un límite de desplazamientos, tenía un sensor por ahí activado, no sé por qué, por eso me dio el aviso. Simplemente lo aceptamos para que continúe. Ahí termina, y ese sería el estado de la viga deformada. Es correcto, tengo una carga acá, está aplicándose su peso, pues voy a tener una deflexión en la viga. ¿Va? Si la viga estuviera doblemente empotrada, esto ya lo saben cómo se comportan, pero vamos a empotrar la viga, vamos a aplicarle otra sujeción fija aquí. Esa sería una viga doblemente empotrada. Obviamente la carga aquí ya no haría diferencia, tendría que colocarla en otro punto. Vamos a colocar una... ¿Por dónde pasan los otros planos? Vamos a ver. Este es el de alzado, el de planta está acá abajo, no me sirve. El de vista lateral tampoco. Entonces vamos a modelo y vamos a crear aquí un plano al centro. Sí, vamos a poner todos los planos al centro. Con 3 planos también se genera un punto, ¿no? Un origen. Entonces, si lo ponemos aquí, ahí tendría un plano al centro. Y por último, necesito que esté aplicada sobre este punto. Entonces, me puede servir este mismo plano. Ya tengo 3. So, vamos a crear un punto en ese plano, con el alzado y con este plano. Y ahí tengo el punto.
De hecho, lo puso en el centro de cara, ni siquiera fue con los 3 planos. Pero bueno, me sirve igual. Vámonos al análisis estático. Ahí está. Y ahora la carga, esta que está aquí, se la vamos a editar y se la vamos a poner en este punto 2. Igual va hacia abajo, todo está perfecto, la misma carga. Ahí está. Ahí lo tendría. Y vamos a reejecutar el estudio. Y ahí está cómo se comportaría la viga doblemente empotrada. ¿Va? Tiene una escala de deformación de 1, por eso casi ni se nota. Vamos a deformarla más o a cambiarle la escala. Vamos a ponerle aquí en automático. Así es como se estaría deformando la viga, ¿no? Obviamente una escala multiplicada. Ok, muchachos, eso es todo en cuanto a análisis estático. Es uno de los análisis más importantes en el diseño mecánico. Les va a permitir saber si sus materiales están bien elegidos, si sus geometrías están bien elegidas y al final si va a soportar su pieza a las cargas a las que las quieran someter, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? Por ahí, si tienen la curiosidad, como su compañero, de que, por ejemplo, preguntó por el análisis térmico, hay una variedad de análisis que ya yo les recomendaría, pues si quieren meterse a detalle, agarrar la ayuda de SolidWorks, van a encontrar videos que explican cada uno, pero todos ellos se basan en lo mismo. Requieren un material, requieren alguna carga, en este caso, por ejemplo, el estudio térmico son cargas térmicas, y pues requieren que le digamos de qué manera está sujeta la pieza conjunta. ¿Vale? Hay esta variedad de estudios donde simulamos caídas o colisiones, estudios donde simulamos un recipiente que tiene en el interior una presión, estudios de pandeo, estudios de fatiga, etc. ¿Va? ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Alguna duda? No, profe. Ok, No, todo profe. claro. Va. En la próxima clase, en la clase del día miércoles, vamos a ver simulación de movimiento. Les voy a pedir que tengan listo el ensamblaje de la leva con su empujador. Si se acuerdan, si no recuerdo mal, fue el último ensamblaje que hicimos en la unidad 1. Era una barra que llevaba una leva y tenía un empujador que entraba y salía. Ese necesito que lo tengan preparado. Con ese vamos a hacer el análisis de simulación de movimiento. Me sirve para explicarles lo que necesito. ¿Ok? Si por ahí viera alguna herramienta que no, hacemos un mecanismo simple, 4 barras, simplemente para que vean cómo funciona, o un par de engranajes, ¿no? Para que vean cómo funciona ahí el análisis de movimiento. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Todo queda claro hasta acá? Sí, profe. Ok. Les comentaba para los que hayan por ahí llegado tarde, que creo que nadie. Este es el primer tema de la unidad 3. ¿Ok? La unidad 3 terminó con SCAM y la simulación. Y esta parte de análisis es donde comienza nuestra unidad 3, la unidad de CAE. ¿Va? Para que lo tengan en cuenta y no lo vayan a meter al reporte de la unidad 2. Ok, muchachos, si no hay más dudas, pues de mi parte es todo por ahí en la clase. Nada más me quedaría con quienes tenían por ahí algunas preguntas. Échenle una revisada a la práctica. De veras me interesa bastante que chequen y que comiencen a mover por ahí el Edgecam para que vean si tienen alguna duda, algún comentario, sobre todo con ustedes que tuvimos la clase perdida y pues, se vio únicamente en el video de sus compañeros, ¿no? Cualquier comentario, ya saben, estamos abiertos y pues en la medida que sea en la clase también para que los que lleguen a tener la misma duda y no pregunten, pues la puedan resolver, ¿no? Ok, de mi parte es todo por hoy. Les agradezco la asistencia y nos vemos el día miércoles.
Ok, Gracias, profe. Hasta luego. Gracias.